Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa informativo Nuestra Gente, espacio institucional del Canal 2 de la señal de Global TV para Cali y el Valle del Cauca. Hoy vamos a abordar el tema del modelo económico en el que se sustenta el desarrollo presente y futuro de nuestro país de cara al contexto mundial y particularmente el latinoamericano. Nos acompañan en el estudio el profesor Federico Vallejo. Él es el director del programa de Ciencias Económicas de la Universidad Santiago de Cali, quien ya ha estado en otras oportunidades en nuestro estudio, y también estará en contados minutos Gustavo Muñoz, presidente del gremio Grupo Multisectorial, y está también con nosotros nuestro periodista jefe Cristian Peñate, para que ellos discutan, comenten con nosotros, con ustedes y conmigo, sobre estos temas, a propósito de que en esta semana, el 15, el próximo jueves, se inician formalmente las rondas negociadoras entre los dos grupos negociadores, el del gobierno y el de las FARC, de cara a la cesación del conflicto interno y a la búsqueda de alternativas. Y sabemos todos que el primer tema que se va a abordar es el tema agrario, el tema del desarrollo rural en Colombia. Por eso hemos querido nosotros aprovechar y tocar este tema, no solamente lo rural, sino el modelo económico. Y también aprovechando que la semana pasada estuvo en Cali el profesor Manfred Masnev, quien es un economista chileno que ha sido premio Nobel alternativo allá en los años 1983-85 y ha escrito varios textos sobre economía alternativa, la economía descalza, el desarrollo a escala humana, como los libros banderas de él, en los que siempre ha dicho que la economía está al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la economía. Profesor Federico, Colombia hoy es de alguna manera una vedette en el concierto económico mundial. De hecho, nuestro presidente y su equipo de gobierno con algunos empresarios colombianos están ahora mismo en Portugal y están sentados a manteles con empresarios portugueses que ante la crisis europea y la crisis portuguesa están pensando seriamente en invertir grandes capitales aquí en Colombia. ¿Cómo ve usted el horizonte económico y social de Colombia en este nuevo contexto? Sí, José Alberto, no, en este momento, como tú señalas, Colombia tiene una buena perspectiva desde el punto de vista de los inversionistas internacionales. De hecho, tal como señala, las inversiones de Portugal y de otros países europeos, pues digamos que se han incrementado, esas exportaciones se han multiplicado por más de 15 en el último periodo. Eso también, digamos, de alguna manera obedece a la crisis internacional. Si uno mira cuáles son los problemas con los cuales los inversionistas, que no las naciones, sino los inversionistas de un país pueden salirle al paso a la crisis, es orientar sus capitales hacia donde hay rentabilidad. Entonces tampoco es una sorpresa que Latinoamérica sea visto como una alternativa de inversión por parte de los empresarios europeos justamente en este contexto de crisis. Ahora, doctor Federico, con este esquema que ha presentado el Premio Nobel de Economía y que estuvo la semana anterior aquí, habla de que el actual, digamos, modelo económico que se tiene es criminal. ¿Por qué realmente él habla de esa manera, ante todo por la misma situación que vive América? Bueno, el asunto con las tesis del profesor Max Neff, que lo tuvimos por acá en la Universidad de Santiago, hicimos un esfuerzo para traerlo y socializar el pensamiento del profesor Max Neff en un contexto que venimos desarrollando sobre pensamiento alternativo, no solo latinoamericano. Tiene que ver con, esa tesis de Max Neff tiene que ver con la manera como se privilegia al sector financiero por encima de los demás sectores. El rescate de la banca internacional, según las palabras del profesor Max Neff, da para resolver 600 años sin hambre, como él mismo lo dijo,
en términos de lo que se necesita para resolver el problema del hambre en los países subdesarrollados. Resulta que eso que es 600 veces lo que se sacó en 8 días para rescatar la banca internacional es algo que en 10, 12 años no se ha sacado solidariamente para resolver el problema del hambre. Entonces el problema es por qué sí se acude a rescatar la banca internacional de una manera tan acelerada, tan precisa, y el problema del hambre no se resuelve. Lo que nos dice el profesor Max Neff justamente es que el modelo resulta criminal es en ese sentido, por omisión, por no solidaridad en el sistema, pues ocurre que muchos niños mueren, ¿cierto?, cada hora de hambre a nivel internacional, no solamente en el África, sino en otras regiones del mundo, incluyendo nuestras regiones más atrasadas en el país. Recordemos algún tiempo atrás el escándalo de los niños que se estaban muriendo de hambre aquí en el Chocó, ¿cierto?, en la Sierra Nevada de Santa Marta, unos niños con graves problemas de desnutrición en las ciudades mismas. Entonces no es un problema que está por allá en el África, distante y frío a nosotros, sino un problema que lo tenemos aquí. Profesor Federico, y saludamos aquí a Gustavo Muñoz, quien acaba de llegar a incorporarse a esta mesa de discusión. ¿Qué más, Gustavo? El tema que nos ocupa tiene que ver con algo que está de fondo detrás, y es qué es lo que entendemos por concepto de desarrollo, o cuál es el imaginario de desarrollo en el que se sustentan nuestras economías, porque casi todo lo que se nos ha vendido desde la escuela primaria hasta la universitaria y posuniversitaria es que debemos tratar de hacer todo lo posible por parecernos a los países llamados desarrollados. Y la gran pregunta que surge hoy, cuando los países llamados desarrollados están viviendo situaciones gravísimas a nivel de su economía, a nivel de su bienestar social, a nivel de su respeto al entorno ecológico, es si ese es el ideal al que debemos apostarle gobernantes, académicos y dirigentes sociales y empresariales en un país como Colombia. Así que, mi querido Gustavo, lo saludo pidiéndole que se pronuncie sobre si ese es el ideario al que debemos apostar, y si no lo es, usted que es empresario, ¿qué se le ocurre plantearle a nuestros televidentes? Sí, buenos días al panel y a los televidentes. Pues venía escuchando, hablando de los países de desarrollo, que en 20 años Estados Unidos volvería a ser potencia en generación por lo menos de petróleo con otras alternativas. Ya tiene una reserva que en los próximos 10 años no va a depender de la reserva del crudo internacional, que importa el 20%. Sí. Entonces, cuando uno ve la transformación de Estados Unidos como potencia mundial, donde comenzó a transformarse hace 20 años en todo el proceso industrial, en todo el proceso de energías alternativas, ve cómo estas potencias se han preocupado un poco en el tema de la equidad social, que es lo que en los países en desarrollo hay el desequilibrio, sí, la concentración de riqueza que tenemos, dicen en Colombia es del 1%, está en el 1% o está en 200 familias en Colombia como uno de los países en desarrollo, y como países desarrollados la brecha es más pequeña. Entonces uno diría que para llegar a tener todo ese tema de desarrollo, la brecha de equidad social debería ser más pequeña y la riqueza debería estar mejor distribuida. Como empresarios creemos que el tema de la MIPYME, la micro, pequeña y mediana empresa, tiene que tener el desarrollo. Si la gran empresa se desarrolla y le va bien, como le está yendo bien en Colombia, a 3, 4 sectores económicos y a esa población del 1% de la gran empresa, le debería ir bien también a la mediana, a la pequeña y a la micro. Mientras le vaya bien a la grande y no le vaya bien a las demás, va a haber una brecha, va a generar, no va a haber equidad social. Y yo creo que el desarrollo, por más de lo que lo queramos ver en unos indicadores macroeconómicos, se nos van a reventar en algún momento, o vamos a llegar a la enfermedad holandesa o ese otro tipo de enfermedades que hemos visto. Eso es lo que vemos desde el sector empresarial. Si no hay desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, no va a haber equidad social, no va a haber empleo y no vamos a llegar a esos niveles de desarrollo que en los países desarrollados han trabajado mucho por ese tema. Pero a ver, esto que lo podemos dejar a nivel teórico y entonces nuestros televidentes se pueden quedar como
más o menos imaginándose o adivinando qué es lo que queremos decir. Si lo tratamos de bajar, yo les pido a ustedes que tratemos de bajarlo. Les pongo ejemplos concretos. En la revista Semana, el periodista Daniel Coronel escribe una columna supremamente clarificadora de qué es lo que pasa, dónde están las raíces del sufrimiento de la inmensa mayoría de colombianos que están excluidos. Él habla de que la suegra de Valery Domínguez, la señora Dávila Fernández de Soto, es una pobre viejecita que tiene una cantidad de tierra en la costa, pero no solamente la tiene en la costa, sino que aquí en el Valle del Cauca, en Ginebra, desde Costa Rica, Ginebra, hasta bien adentro de Buga, tiene 700 hectáreas de tierra cultivadas en uva, sobre las cuales paga la mísera cuota de 60.000 pesos anuales de impuesto predial, porque su tierra está valorizada, esas 700 hectáreas están valorizadas en 3 millones de pesos. La gran pregunta que surge es: ¿cómo es posible que el Estado, representado en nuestros gobernantes, llámense ellos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y los organismos de control, no se den cuenta que 700 hectáreas están apuntadas por 3 millones, cuando eso no vale ni un metro cuadrado de un apartamento de clase media en una ciudad como Cali? Y ponía el ejemplo que a un trabajador que devenga un salario medio en Colombia paga mucho dinero, paga los 3 millones que vale su tierra en el año solo en Retefuente, y ella con 700 hectáreas solo esto. Son modelos señoritos, modelos feudales. ¿No será que de fondo en Colombia todavía estamos en el siglo XIX a nivel de propiedad de la tierra? Y ese es uno de los grandes problemas que estamos pendientes de resolver. Sí, es correcto, José Alberto. El problema, tal como se ha planteado en Oslo por diferentes autores, no solamente lo que se planteó por parte de las FARC allá, que pone sobre el tapete un elemento que es clave, que ya venían señalando la academia desde hace mucho tiempo, y es el problema de la tenencia de la tierra. Es un problema neurálgico para la resolución del conflicto, pero ustedes tocan un tema que es importante y tiene que ver con cuál es el rol del Estado en términos del proceso de desarrollo. Lo primero es que no podemos entender solamente el desarrollo como el hecho de que el pastel del Producto Nacional crezca. Nosotros vemos ese pastel del Producto Nacional creciendo y podemos imaginar que nos estamos desarrollando por eso. No es así. El desarrollo es crecimiento, pero también distribución. ¿Y qué es distribución? ¿Cómo se distribuye, obviamente, ese pastel dentro de las personas que conforman la sociedad? Hay un autor que es Premio Nobel de Economía que llama Amartya Sen y muestra ciertas paradojas. Miren, uno pensaría que Estados Unidos, un país de mucho desarrollo, tendería a tener toda su gente muy bien, pero no es así. Él plantea algo muy, muy simbólico. Él dice, mire, compara la juventud negra del Bronx con la región más pobre de la India, que se llama Kelara. Entonces él dice, una persona en el Bronx tiene una expectativa de vida al nacer, un muchacho afrodescendiente, ¿cierto?, de alrededor de 35, 40 años, porque se muere de sida o se muere de violencia. Una persona que vive en Kelara, que es la región más pobre de la India, tiene una expectativa de vida de 50 años, porque se muere de enfermedad y se muere de hambre, pero tiene una expectativa de vida mayor. Entonces, ¿quién asegura esas libertades? En el país más opulento del mundo, ¿cierto?, existen comunidades que tienen unas expectativas de vida iguales a las del hombre de Cromañón. Entonces, ¿qué es desarrollo? Finalmente es la pregunta. Bueno, esa acumulación de bienes. ¿Y a quién le sirve esa idea de desarrollo? Esa idea de desarrollo, correcto. Entonces, mientras los estados, que son los que pueden terciar sobre el asunto, no le pongan el énfasis al problema distributivo, en términos del desarrollo no estamos haciendo nada. Nosotros podemos tener una economía mediana, pero con una mejor distribución del ingreso, y estamos totalmente seguros de que esa economía, por más pequeña que sea, va a tener mucho más armonía, va a tener mucha más justicia, por lo menos,
Y en eso el Estado, tal como tú señalas, José Alberto, es importante, ¿no? ¿Cómo es posible que una familia concentre 700 hectáreas de tierra Pero no solo 700 en el valle, más las 1000 y pico que tiene allá en la costa? Y tenga un avalúo de 3 millones de pesos? Yo creo que podemos aprovechar y expropiarla por 10 millones y darle la tierra a los campesinos, ¿cierto? Yo quisiera decir algo, y doctor Gustavo, realmente no sé si me equivoco a esta exposición. Nosotros, de los 5 elementos que tenemos en el mundo, 3 son vitales. Aunque todos son vitales, pero 3 esenciales, y más al tema que estamos, digamos, evaluando en la mañana de hoy en el informativo de nuestra gente: oxígeno, agua y tierra. Son 3 elementos vitales para el ser humano y que realmente se necesita. Y son los 3 elementos que los grandes dirigentes, los grandes dueños de las grandes comarcas en este mundo, tratan de explotar de tal manera para beneficiar a unos pocos y destruir a muchos, ¿verdad? La explotación de tierra, donde el campesino explota la tierra para que nos den los alimentos a nosotros, los campesinos se están yendo, porque los grandes terratenientes están tratando de sacarlos de allí, porque no son los grupos subversivos, sino son los campesinos los grandes enemigos de ellos, para explotar la tierra a través de las minas, a través de cierta venta de tierra, entre otras cosas, porque Colombia ha sido uno de los países donde se están vendiendo la tierra a extranjeros. Aquí han venido chilenos, argentinos, han venido europeos a comprar nuestras tierras, y eso no es mentira, eso es verdad. Aquí se están vendiendo la tierra a grandes empresarios extranjeros. En ese orden de idea, doctor Gustavo, realmente, ¿qué mecanismos importantes como empresarios se pueden hacer para contrarrestar la problemática que se está afrontando? Porque ese es el principio de la economía. Bueno, yo lo miraría, Cristian, desde 2 enfoques, uno como empresario y otro como ciudadano. Como ciudadanos somos responsables de los administradores públicos o los servidores públicos que nos tocan, y muchas de las decisiones recaen sobre los servidores públicos, sobre el estamento de gobierno. Entonces nosotros estamos sobrediagnosticados de qué es lo que está pasando con el gobierno, qué es lo que pasa con la concentración de la tierra, por lo menos del manejo de los controles, pero somos culpables también al momento de elegir estos servidores públicos, y después nos estamos quejando o no ejercemos el derecho democrático de salir a votar. La abstención es tremendamente fuerte, y sabemos que el día que no haya ese nivel de abstencionismo, o sea, de que la gente sí salga a votar, ese día va a ser muy difícil que la maquinaria salga a comprar todos los votos, que es lo que pasa en muchos de los casos. Entonces, como ciudadanos somos responsables de los administradores que estamos eligiendo para que administren nuestros recursos naturales, para que administren nuestros impuestos, para que coloquen los controles. Otro es que tampoco conocemos los medios, hay un tema de cultura, cómo protestar, no conocemos la Constitución. Uno de los medios que más hemos apropiado ha sido el tema de la tutela, y lo ha apropiado el ciudadano, y el ciudadano de menos recursos, en el tema de salud, que es lo que más se ha visto. Entonces ha sido un medio que ya la gente lo reconoce, lo defiende y no se lo va a dejar quitar. Como el tema de empresario, como usted lo decía, los recursos naturales, y yo le sumaría el conocimiento. Parte de lo que la tecnología ha traído y ha ayudado democráticamente a que nos defendamos ha sido las redes sociales, el internet, la tecnología, porque a partir de eso, por lo menos en las redes sociales, son medios que no son comprados, y vemos cómo las redes sociales han tumbado reformas, han colocado a servidores públicos en la picota. Entonces, a través de eso se desprende un tema que se llama conocimiento, y los países en desarrollo le están apostando al conocimiento. O sea, la tierra ha sido, digamos, el activo grande de los grandes terratenientes, pero el conocimiento va a llegar a reemplazar eso. Sin embargo, hay que resolver el problema de la tierra. Entonces, mucha gente, muchos empresarios y muchos países le están apostando al conocimiento. O sea, realmente el que tenga el conocimiento, el que desarrolle conocimiento, va a tener poder en ese sentido. Y el tema de los recursos naturales es verdad. O sea, nosotros no hemos despertado, y los grandes monopolios, las grandes empresas o los grandes países están buscando la fuente, los manantiales, el tema de la minería, pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar a entender desde el lado empresarial el tema de responsabilidad social empresarial. O sea, no ocuparnos solo de la puerta de la empresa hacia adentro, sino del entorno,
de cómo articular con la administración pública y cómo cuidar nuestros recursos naturales, cómo entrar en esa cultura con nuestros empleados, con nuestros gremios, pero también desde el lado educativo. Es un tema integral, porque si no, cuando despertemos no vamos a ser, otros serán dueños de nuestros recursos naturales. Entonces yo lo resumiría como conocimiento, como agua y como todo el tema de recursos naturales. Ahí está el futuro, parte del futuro del mundo, y Colombia cuenta con una posición privilegiada en eso. Pero si a nivel educativo, a nivel de responsabilidad social empresarial y a nivel de servidores públicos, pero los servidores públicos son los que nosotros elegimos, o si no elegimos, los que nos dejamos elegir. Entonces digamos que tenemos una gran responsabilidad. Entonces, aparte de saber qué está pasando, aparte de criticar, tenemos que salir a hacer, tenemos que salir a proponer líderes. Hay líderes que no se salen a postular. Ahí veíamos, hasta ayer íbamos ganando los Juegos Nacionales, y entonces ¿por qué el Valle no comienza a postular un directivo de Coldeportes Vallecaucano o un directivo del Comité Olímpico Vallecaucano? También nos despertamos con la buena noticia de la señorita Valle. Entonces, muchos de nosotros no sabemos de dónde salió, quién la apoyó. Vamos a celebrar ahora y nos toca celebrar, pero hay que aprovechar esos logros, por lo menos vallecaucanos a nivel regional, a comenzar a posicionar otra vez la región, pero tienen que volver a salir esos líderes y atrevernos. Lo que pasa es que en el Valle del Cauca somos muy tímidos los empresarios y los líderes, y no nos estamos postulando, y estamos dejando que otros ocupen esas posiciones, y esos otros están negociando con la misma política tradicional que nos ha hecho mucho daño. Ya hay que cambiarla, pero solo la cambian los nuevos líderes. Y lo peor de todo, doctor Gustavo, que no conocemos a fondo el potencial del vallecaucano, el emprendimiento del vallecaucano. De pronto desconocemos eso, lo que tiene el vallecaucano. Lo que pasa es que no nos atrevemos. Bueno, pero déjenos, vamos a ver una nota periodística que nos han preparado para este informativo, y seguimos adelante sobre el tema que estamos tratando. El actual colapso económico mundial está caracterizado por la confluencia de múltiples crisis, entre esta bancaria, financiera, inmobiliaria y de producción. Tanta es la magnitud que ha sido catalogada como la más grande después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Pues en materia económica, el principal aporte es que es una propuesta que está contextualizada a la realidad latinoamericana. Regularmente las propuestas que imponen en nuestros países son propuestas que han funcionado muy bien en otros escenarios, como los escenarios europeos o el escenario norteamericano. En esta propuesta del profesor Magnich involucra lo que es el capital humano. Las propuestas que dominantes en nuestros medios regularmente olvidan el capital humano, porque son propuestas en función de la efectividad en el mercado. Debido a esto, el futuro de los países con economía pujantes y emergentes, tales como Argentina, Brasil y Colombia, tambalea frente a las complicaciones que genera dicho panorama. Colombia y Latinoamérica entera pues tiene una crisis económica, tiene una crisis de desarrollo, y es que llevamos pues muchas décadas en que no experimentamos pues un desarrollo que sea incluyente, que incluya a todos los sectores de la sociedad, y me parece que Manfred Magnich en este caso pues retoma ciertos puntos que son importantes para pensarse un nuevo paradigma en la economía. Yo pienso que si retomamos algunos de los planteamientos de Magnich, sobre todo por ejemplo en la academia, eso sí puede dar pie para generar cambios en el mediano y largo plazo. Ante esta situación es necesario establecer nuevos mecanismos económicos, políticas más eficientes y sobre todo la reestructuración de un nuevo sistema social. En línea con lo que dicen nuestros reporteros sobre los planteamientos del profesor Magnich, yo les pongo sobre la mesa dos temas. El primero, la región cafetera colombiana, la industria cafetera, la caficultura. En Colombia tenemos aproximadamente 4 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de café, aún hoy, que ha caído tanto el cultivo del café. Y se estima que hay más o menos unas 600.000 fincas cafeteras, de ellas el 80% concentradas allí, en la zona entre Risaralda, Quindío y Caldas. El resto está aquí en el sur del país, y algo por Tolima, y Huila y otras zonas. A lo que quiero hacer notar es que ese
ese tridente que han conformado el eje cafetero de pequeños propietarios de fincas y la Federación Nacional de Cafeteros pudiera ser más o menos un espejo de lo que podríamos encontrar como un mecanismo de distribución adecuada de la propiedad de la tierra y de participación del propietario de la tierra en una economía dinámica. Porque yo soy propietario de menos de 5 hectáreas en promedio, pero participo de una industria de la que yo derivo mi sustento. Quiero que abordemos este modelo cafetero como una alternativa posible para otros sectores de la economía agroindustrial del país. Bueno, el modelo cafetero, tal como tú lo señalas, José Alberto, es un modelo que tuvo una gran importancia no solo por los procesos de acumulación de capital que sirvió para el desarrollo del resto del país, sino porque ese modelo en realidad sí se planteó como un modelo democrático, en el sentido de que la pequeña finca era el eje, o fue el eje, o viene siendo el eje de lo que mueve el café, ya con menos éxito pues que en los años 50, 60, hasta los años 80, que estuvo pues digamos muy bien posicionado el café. Yo sí llamaría la atención sobre algo, y el problema no es tan simple como distribuir la tierra, y el café es un buen ejemplo en un sentido. Ustedes, si se piensan qué está pasando en el Urabá antioqueño alrededor de productos como la palma, y ahí los productos concretos tienen mucho que ver, es cómo se produce y cómo se comercializa la palma. Miren, mientras el café es un producto que se puede cosechar en la finca, se puede beneficiar en la finca, secarlo, despulparlo y llevarlo luego a los centros de acopio donde no hay un solo comprador, sino que hay muchos compradores, entonces se comienza a formar un buen precio para quien beneficia el café, para el caficultor. Si usted mira cuál es el modelo, por ejemplo, alrededor de la palma, no es así. Un pequeño productor tiene 2 hectáreas en palma, se demora en producir 2-3 años, a los 2-3 años baja esos cogollos de palma que son inmensos, solamente se los puede vender a alguien que pueda moler esos cogollos de palma, indupalma, ¿sí? Y de ahí sacar aceite. ¿Qué sacan de las zonas palmicultoras? Carrotanques con aceite crudo para refinar en otras regiones. Pero ahí miren que hay un problema de mercado. Mientras al cafetero le compran un montón de pequeños mayoristas, acá hay un solo comprador. Eso es lo que en economía se llama un monopsonio, un solo comprador. Y cuando se tiene un solo comprador, se tiene una situación de ventaja. Entonces ese solo comprador pues le va a comprar a un menor precio porque tiene un poder dominante, ¿cierto?, sobre ese mercado. Y usted, después de que ha cultivado 3 años y está esperando en vender esos cogollos de palma, no se los puede comer, ¿cierto? Tiene que venderlos, no los puede sacar de esa región porque saldría costosísimo sacar eso en camiones a otro sitio. Entonces ahí hay un poder que domina, y yo llamo mucho la atención sobre eso. Esos modelos en donde la tierra se va a redistribuir, hay que mirar muy bien cómo se articula a ese campesino para que no sea víctima justamente de esos esquemas en donde la concentración del capital y del mercado, del poder de mercado, y donde a largo plazo los desfavorece. La de la tierra termina siendo un saludo a la bandera. Correcto. Sí, de todas maneras el modelo, como muchos modelos en Colombia, tienen un objetivo sano. El problema es cómo se aplica el modelo o cómo se manipula. Y entiendo que el Ministerio de Agricultura está buscando que el productor, el pequeño productor, lo haga en su tierra, no saque, y que haya un ente, como pasó en la Federación de Cafeteros, para que comercialice, para que él se preocupe solo por producir y venga, nosotros le compramos toda su producción y nos encargamos de comercializar, porque ahí a veces es donde pierde gran sentido el tema del producto. Primero produce y no sabe si lo va a vender, o produce algo que no tiene las características que el comprador quiere. Y aparte de eso, hay algo estructural que Colombia tiene que comenzar a solucionar, que es el tema de las vías secundarias y terciarias, cómo sacar ese producto a los grandes centros de acopio. Pero digamos que el gobierno en su nueva apertura está tratando de llegar a esos modelos, de que el campesino esté en la tierra y produzca, y nosotros acá le compramos todo lo que produzca, lo asesoramos técnicamente. Están tratando de redireccionar el SENA y otras instituciones en ese sentido para darle una asesoría técnica para que produzca con las características que el comercializador necesita, y no enredarse el pequeño productor en el tema de la comercialización.
Creemos que el modelo funciona siempre y cuando se aplique bien, siempre y cuando haya más alternativas de venta, siempre y cuando haya unas condiciones de mercado que no generen monopolio. Creemos que el modelo es sano siempre y cuando se ejecute bien, pues. Hay algo que en este sentido a mí me llamó la atención cuando en la época de Lucho Herrera y Patrocinio Jiménez, cuando la Federación Nacional de Cafeteros entregaba cualquier cantidad de millones para el patrocinio de los equipos en Europa, a tal punto que nos dimos la tarea de investigar cuánto patrocinaba la Federación Nacional de Cafeteros publicitariamente Europa, y patrocinaba como primer ente publicitario en competencias de nado sincronizado y también de patinaje artístico. Y yo me preguntaba en ese entonces, y estoy hablando de los años 87, 88, 89, creo que era el doctor Cárdenas, era el presidente de la Federación Colombiana de Cafeicultores, y decía, pero ¿por qué invierten tanto dinero allí? Y ahora les pregunto a ustedes, doctor Federico, doctor Gustavo, ¿cómo se invertía tanto dinero si en ese entonces la libra de café valía 0,75 centavos? Y aquí logró llegar, hasta hace 2 años, la libra café, $2.20. ¿Es esa economía cómo se maneja en ese sentido y por qué se bajó? Precisamente el tema de la exportación de café y bultos de café hacia el exterior, si es el mayor potencial económico que tiene nuestro país. Sí, bueno, ahí hay una política que no sé si fue desafortunada o no, pero si mal no recuerdan los televidentes y acá el panel, hace algunos años desde el mismo Estado se pensó y se planteó toda la diversificación del café. Entonces se dijo que las fincas cafeteras había que soquearlas, se hizo unos créditos para cambiar por cítricos en el norte del valle, por aguacate, por otro tipo de productos, y la cultura cafetera de alguna manera un tanto en retroceso. Me sorprendía escuchar en la radio hace unos 3-4 meses que estaban en pie la cosecha cafetera y decían que faltaban alrededor de 25.000 recolectores que no habían llegado. Entonces no había gente especializada ya en eso que antes ocurría, ¿no? Estaba la cosecha cafetera y no solamente había muchos matrimonios, sino que había mucho dinamismo porque la gente migraba de un pueblo a otro vendiendo su fuerza de trabajo en las fincas, y digamos que se socializaba por el otro lado también esa parte, ya no en términos del pequeño propietario, sino también de un grupo de personas que eran especializadas en esa recolección cafetera. Miren que sorprende que para Colombia pasen este tipo de cosas y uno se pregunta, tal como dices tú, Cristian, ¿por qué? ¿Por qué el Estado propone este tipo de soluciones y el problema vuelve a radicar en el mercado? Cuando hay demasiada producción de un bien, pues tal como tú señalabas, el precio se cae y se establecen cuotas internacionales, se establecen mecanismos para regular la cantidad del producto. Si el producto es poquito, se pone bueno el precio a nivel internacional. Pero sigamos sacando punta al tema del café, porque creo que es un buen ejemplo didáctico para que nuestros televidentes comprendan la implicación de uno u otro modelo de desarrollo económico. Doctor, disculpe, pero sigue siendo todavía el café el principal producto económico de Colombia. Desde el punto de vista agrícola es el principal producto exportador, sobre todo, y además es un producto, sigo pensando, que tiene una enorme potencia de cohesión social. Eso es indiscutible. Y en eso insisto, ¿dónde ha estado, a mi modo de ver, el problema? Que la Federación de Cafeteros no invirtió en agregarle valor al cultivo del café, y fuimos durante muchos años grandes exportadores del grano, para que las tostadoras americanas y las tostadoras europeas lo convirtieran, por ejemplo, a Nestlé, que es la gran compradora de café en el mundo, lo convirtiera en el Nescafé y en este tipo de productos, cuando aquí podríamos nosotros haber montado ya desde hace muchos años industrias derivadas del cultivo del café. En eso creo que ha habido miopía de la clase dirigente y todavía estamos a tiempo de recuperar una cierta dinámica económica con el café. Sí, eso es cierto. En muchos procesos nos hemos quedado solo en el tema de la materia prima y no hemos montado parte de la cadena del proceso donde podríamos agregar valor, como dice José Alberto, y generar más mano de obra y salir a competir en otras líneas del mercado.
Aparte de eso, yo creo que también nos ha golpeado el tema de la violencia en los campos. Entonces, en el tema del eje cafetero, si nosotros vemos el norte del valle de Cartago hacia allá, entonces una ha sido la violencia, otra ha sido la BACRIN, las famosas vacunas de muchos campesinos que han tenido que salir que ya no es rentable, o muchos empresarios o dueños de estas fincas que no es rentable ya producir. Se están anunciando que la semana pasada al norte del valle están llegando los paramilitares nuevamente. Claro, entonces ese es otro tema que ha golpeado el campo, y lo otro es que la gente se ha visto obligada, sea económicamente o por un tema de presión, a cambiar sus cultivos. Entonces, en ese tema, por eso es que el tema hay que revisarlo estructuralmente. Sí, como mercado nos quedamos y dejamos que otros países siguieran progresando y generándole valor, y entonces comenzamos a competir con un nivel de precio de café para tomar medidas de producir menos, de regular, de comprar esta producción y no salir al mercado por mantener un precio internacional, pero tampoco arreglamos temas estructurales que cuando se juntaron todos, ahí es donde hemos perdido competencia. Entonces, mientras Colombia ahora con este alza de la seguridad, este tema de la violencia y la fuerza que ha tomado otra vez la guerrilla en muchos sectores que por lo menos los empresarios no aceptamos, porque el país había avanzado en ese tema y ahora otra vez se vuelve todo este tema de la violencia, puede ser que con el tema de la negociación de paz, como quien dice, si yo soy fuerte ahora, si genero violencia puedo lograr mejores condiciones en la mesa, pero por lo menos está afectando otra vez en el modelo económico a todo el tema empresarial, y parte del campo, desde las carreteras y todo eso. Es un tema que no entendemos y que le exigimos al gobierno, pero creo que parte de que el modelo no se siguió desarrollando también es parte del tema de la violencia en los campos, que ha generado esta falta de competitividad y desarrollo. Y eso ha mermado también la economía, sin lugar a duda, doctor Federico, el sentido de los desplazamientos. Digamos, ahora mismo en Antioquia se están desplazando mucha gente hacia la capital, hacia Medellín, precisamente por la generación de violencia que está pasando allí. Sí, claro, no solamente hacia Medellín, la Comuna 13, que había logrado una estabilidad después de que de alguna manera ciertos grupos habían logrado el control del territorio. Ahorita hay como una recomposición de poderes allí que implican también migraciones internas. Eso mismo ocurre aquí en Cali, también en las zonas de Oriente. Bueno, digamos que ese ingrediente de la seguridad plantea un problema, pero no es lo más importante. Yo miro para los problemas del desarrollo es el rol del Estado, cómo el Estado debe de cumplir un rol importante, no solo en garantizar seguridad, sino en apalancar riesgos. Me explico, por ejemplo, alrededor del agro. Nosotros en Colombia, y digo, pues yo no soy ganadero, ni más faltaba, pero digo, nosotros como producción nacional en Colombia, los ganaderos de Colombia han hecho un gran esfuerzo en eliminar lactosa con una inversión altísima por parte de ellos. Pero nosotros estamos buscando en este momento relaciones con el exterior, un TLC con Corea, ya existen otros TLCs. ¿Cómo es esa cadena de valor? Ya no tenemos lactosa, estamos certificados, listo. Montar un frigorífico de primer orden para que se sacrifiquen esos animales y se puedan exportar con todos los requerimientos que exige un TLC, eso es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si llegan a pasar 50 vacas infectadas de Venezuela hacia acá, lo cual es muy fácil, y se detectan, pues vuelven y nos quitan la certificación de aftosa. Entonces imaginen usted hacer todo un frigorífico para una exportación en donde en cualquier momento sencillamente ese negocio ya no va porque 40 vacas enfermas entraron al país. Entonces, ese alto riesgo, yo creo que el Estado tiene que estar allí para ayudar a apalancar esos riesgos, no para hacer una política de subsidio o de regalar las cosas, sino de ayudar a asumir el riesgo en el momento en que así ocurra. Lo que decíamos ahora de La Palma, ¿cómo puede apalancar el Estado y minimizar el riesgo? Pues bueno, si el acopiador es del producto es estatal, si eso es una empresa estatal, pues no todo lo estatal es malo ni es el demonio. ¿Sí? Me parece a mí que garantizaría ciertas cosas alrededor de los precios y en ese nivel. Entonces yo creo que el Estado sí puede, o debe más bien, no solamente que pueda, estoy seguro de que sí lo puede hacer, y debe jugar un rol muy importante en ayudar a apalancar esos riesgos, tanto para el sector agrícola como para el sector industrial, como para el sector del comercio, en estos procesos de internacionalización de la economía, y no simplemente quedarse como está haciendo hasta ahora, regulando.
Perdón, en el tema de los TLC, a mí me preguntaban cuando el TLC de Estados Unidos, ¿están preparados las pymes pequeñas y medianas para enfrentar el TLC con Estados Unidos? Yo les decía, comparemos un campesino americano con un campesino colombiano. El campesino americano no tiene los problemas de violencia, no tiene los problemas de carreteras, está tecnificado y tiene subsidios del gobierno. Y tiene sistemas de comercialización. Y por eso está tecnificado y tiene subsidios del gobierno. El campesino colombiano tiene los problemas de violencia, no tiene carreteras, no ha sido transformado el programa del Ministerio de Comercio con muy buena intención, pero no se ejecutó antes de llegar a los TLC, no preparó a esos pequeños campesinos para llegar a enfrentar un TLC, todavía no están tecnificados y no cuentan con subsidios, porque nosotros nos abrimos ahí en las negociaciones, ¿sí? Con los otros países. Entonces, ¿cómo va a competir un campesino colombiano o una asociación de campesinos colombianos con una asociación extranjera? O sea, para mí el tema, el mundo es global, la economía es global, pero el programa de transformación productiva que lidera el Ministerio de Comercio debió empezar hace 10 años a fortalecer todos estos sectores para ahí salir a firmar TLCs. Hemos firmado como 8 y en menos de 2 años vamos a terminar con 14 y 16. Escuchaba que el presidente de la República anda en Portugal y nos decía, Portugal firmando también así. Si uno se ve ya tras bambalinas, hay unos grupos pequeños que le interesa el tema con Portugal porque tiene negocios, pero lo vuelven un tratado internacional. Pero ¿qué pasa con el resto de los sectores? Eso es muy importante, pero antes de seguir con el tema, veamos la segunda nota que nuestros periodistas nos han preparado para continuar tocándolo. Durante cierto tiempo se creyó que la crisis surgida en los Estados Unidos quedaría circunscrita a esta. Sin embargo, debido a la globalización que ha unido a toda la economía mundial, el desplome va en efecto dominó. El crecimiento económico es el punto de partida para toda economía. El modelo que se propone a partir de esa nación, ¿sí?, que queda entre Nepal y la parte de India, Baumón, es que ya no sea el Producto Interno Bruto, sino que sea la felicidad interna bruta. Quiere decir de que el punto no es el crecimiento económico, sino el bienestar, la equidad, la preservación del medio ambiente, la correlación entre actores, una economía al servicio del ser humano. Sí, porque si fuera economía integral tendría que tener en cuenta el crecimiento económico. ¿Sí? Entonces ya volveríamos a tomar la teoría de la economía social del mercado de los alemanes, que hablaba de que el crecimiento y el desarrollo deberían ser uno solo. Los desafíos más urgentes son afrontar la crisis del empleo y evitar el descenso del crecimiento económico, especialmente en los países desarrollados, ya que en estos la tasa de desempleo sigue siendo alta y por ende el crecimiento de los ingresos se ha estancado. Es otra manera de entender el mundo, de entender la vida y de entender el desarrollo. Una cosa inmensamente profunda, que sustituye totalmente una visión económica deshumanizada y destructora. Eso es lo importante y eso es válido para todos, para Colombia o para todos los países del mundo. Esto es un cambio mundial para todos los países que quieran aceptarlo, porque continuar con esta economía es acabar de destruir la vida completa y el planeta con todo. En la economía de ahora es puro crecimiento. ¿Y qué pasa con ese crecimiento? Es para los seres humanos, y los seres humanos, no importa dónde estén, son seres humanos. Cortemos esas diferencias absurdas. Los seres humanos tienen sentimientos, tienen pasiones, tienen deseos, tienen aspiraciones, tienen espiritualidad, tienen amor, tienen solidaridad. Eso es lo mismo que estén en Paraguay o que estén en el Nepal, da igual. Entendamos que somos una humanidad, en que todos están relacionados con todo. Estas separaciones artificiales, hay que terminar con todo eso, eso no tiene sentido. Igual que como ya no tiene sentido, es derecha, de izquierda o de centro, ¿qué es lo que es ya? Ya nadie entiende eso. El paradigma todavía no está redactado, no está hecho. Para eso hay 60 que estamos trabajando en eso. Hay 68 países que ya lo apoyaron la cosa, entre los cuales, por cierto, Colombia no está. Eso que está diciendo el profesor Manfred Masniff es el nuevo enfoque que muchos teóricos de la sociedad y de la economía y también de la ciencia están abordando hoy.
es un pensamiento ecológico, es un pensamiento holístico, es un pensamiento que parte de reconocer que todo es parte de todo y que todo afecta a todo. Es decir, cualquier acción que hagamos o dejemos de hacer repercute en un sistema global interconectado, por cualquier razón que queramos apuntar. Por eso es tan importante que entonces en estos últimos minutos que nos quedan, ustedes invitados nos ayuden a pensar en el paradigma que hoy está comenzando a imponerse en Ecuador. Miren que, y en Uruguay. En Ecuador y en Uruguay está pasando algo que no se le está poniendo cuidado y que seguramente va a tener mucha repercusión en el futuro inmediato, por lo menos del continente. Se está hablando del derecho al buen vivir. Ya lo dijo el profesor Manfred Masniff, los seres humanos necesitamos felicidad, necesitamos amabilidad en la vida, no solamente comer o mal comer, necesitamos vivir en un entorno sano, de agradable, satisfactor. Entonces, Ecuador, en mi opinión, y Uruguay están en avanzada, porque a nivel constitucional en ambos países se está legislando sobre el derecho al buen vivir, y el derecho al buen vivir ya no es solamente medidas econométricas de cuántos metros cuadrados tiene, cuántos metros cúbicos de agua, sino que están midiendo el derecho a la inclusión social, el derecho a la felicidad, el derecho a la familia. Ya no es solamente el derecho al trabajo, sin calificar qué tipo de trabajo, sino que, por ejemplo, en Ecuador, y conozco muy de cerca el caso de los migrantes retornados, a todo migrante ecuatoriano retornado el Estado ecuatoriano le está entregando una especie de capital semilla por el solo hecho de ser ecuatoriano, que se está devolviendo para que tenga derecho al buen vivir en ese retorno. Cosas como esas ya no se ven como un subsidio del gobierno, sino como un derecho inalienable del ciudadano de su país. Sí, ahí de nuevo volvemos a lo mismo, lo que planteaba el profesor Max Neff, un poco inspirados en lo que hizo ese pequeño país por allá enclavado en el norte de la India, Bután se llama ese país. Tiene una particularidad, y es el rescate de lo local y del Estado como un garante de cosas. Es decir, yo insisto mucho en esa idea de que el Estado debe ser un apalancador de los procesos del desarrollo, un acompañador de esos procesos, no simplemente ser, como ha venido siendo en esta égida neoliberal, un neoregulador de las cosas, sino que tiene que ser un compañero efectivo en esos procesos. Alternativamente a lo que viene pasando con la crisis internacional del mundo financiero, del mundo desarrollado, pues uno ve los ecos de Latinoamérica diciendo con voz propia cosas que son relevantes, como tú lo señalas, los procesos de Ecuador, el proceso de Venezuela, algunos procesos en Centroamérica que son relevantes, algunos procesos en las localidades dentro de Colombia, incluso son importantes de mirar. ¿Qué están rescatando todos estos procesos? Un elemento muy importante, que es el de no solamente lo local como algo importante, la pequeña economía a nivel regional, sino aspectos de la solidaridad. Nosotros, el programa de desarrollo que se montó después de la revolución industrial en el mundo en general, creó un tipo de sujeto que rescató la libertad y la igualdad, pero esa libertad y esa igualdad son jurídicas. Y otro valor que era muy importante para la revolución liberal de esa época, del siglo XIX, que era la solidaridad, lo metieron en un cajón. Y ahorita lo que hay es un resurgir de muchos discursos, como el del profesor Max Neff, que estuvo allá en la Universidad de Santiago, como el profesor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y muchos otros autores Boaventura de Sousa. Exacto, Boaventura de Sousa. Celso Furtado. Vienen rescatando ese discurso en donde a ese liberalismo acérrimo, donde el sujeto es solamente un sujeto de supermercado, lo están volviendo a dotar de ese valor solidario. Y entonces a mí me parece que eso es importante mientras eso se incorpore de manera efectiva en la ideología de la gente, en el actuar político de los pueblos y en el actuar de los estados, ¿cierto? Esa sería
el elemento clave para mí, el Estado como un elemento dinamizador de ese tipo de proceso. Hay que rescatar el Estado. En esa línea, Gustavo, sí, mira. Pero si decimos que la solidaridad es clave y creemos que es clave, y el tema de la asociatividad, sumándole ese tema, ¿qué hace, aparte del gobierno, el tema, la educación, el sector educativo? Porque vemos que la Constitución, sabemos que va a necesitar ajustes, pero ya da las condiciones para garantizar seguridad, educación, alimento. Cuando uno se lee los primeros artículos de la Constitución y son muy claros, entonces uno sabe que el servidor público debe garantizar esas condiciones, y si esas condiciones de la actual Constitución, sabiendo que tenemos que seguir mejorando, se dieran, digamos que habría más felicidad en Colombia, habría menos desequilibrio. Entonces hay un gran problema de que no conocemos, ni nos enseñan, ni nos profundizan desde los primeros años educativos a qué tenemos derechos, cuáles son nuestros deberes y cuál es la ruta de exigirlos. Entonces yo creo que hay un gran problema estructural, o sea, en la medida que la gran población no conozca sus derechos, sus deberes, nos metan en los cajones, como tú dices, ese tema de la solidaridad, ese tema de la asociatividad, pues digamos los pequeños monopolios, los pequeños grupos seguirán reinando. Claro. Entonces desde la parte educativa también tenemos que fomentar que la gente conozca. En la medida que la gente conozca, y yo siempre coloco el ejemplo de la tutela, vamos a conocer los caminos de cómo asociarnos y reclamar, no simplemente quejarnos, porque los grandes poderes saben que quejándole no vamos a llegar a nada. Entonces, tenemos condiciones constitucionales, lo que pasa es que no las conocemos. Mire, en línea con eso que ustedes están diciendo y con lo que oíamos del profesor Masnev, yo quiero poner en estos minutos últimos que nos quedan dos ejemplos concretos. Arturo Calle, empresario colombiano, en mi opinión, de los mejores empresarios y de los hombres más notables de Colombia. Tiene clarísimo que la plata no es para acumularla, que la riqueza no es para llevársela al cementerio, sino para vivir bien, ayudando a que los demás vivan bien. Y no es un discurso religioso, es un discurso empresarial, cívico. Es un discurso de entender que se hace empresa si se tiene un entorno adecuado, y está generando 5.000 empleos directos en sus 40 y tantos almacenes regados por todo el país, directos e indirectos. Pero al lado de un hombre como Arturo Calle tenemos a los señoritos y señorones de Interbolsa, que estafan a todo un país. Y uno se pregunta dónde estaba el alto gobierno que no vio semejante elefante puesto ahí en la sala del palacio, porque es que no estafaron con cualquier cosita, estafaron nada menos que con Fabricato. Cogieron a Fabricato como el amague para captar recursos que finalmente iban a beneficiarlos a ellos como accionistas. Y mire hoy la economía colombiana, por esa codicia. Esos no son empresarios, esos son vulgares especuladores, negociantes de la economía financiera, pero no son productores de capital. Por eso quiero que cerremos con ese contraste. Sí, ahí hay que ponerle mucho cuidado, porque más allá de esto, miren que en este momento las bolsas o las pequeñas bolsas aquí en nuestro país están muy pendientes de cómo se van a asignar unos recursos importantes de los fondos de pensiones. Y lo único que ha mantenido, digámoslo así, como en una expectativa hacia al alza en el mediano plazo, lo están diciendo la ANIF, en estos días, estuvo hace 8 días aquí el seminario macroeconómico, y lo planteaban ellos desde Fedesarrollo y desde otras think tanks. Esa inversión que va a ser de fondos de pensiones tiene al sistema financiero bursátil muy pendiente de quiénes van a invertir, cómo se va a invertir, en qué se van a colocar esos dineros que son de los trabajadores. Ahí hay que ponerle mucho cuidado a eso, porque miren que el Estado, tal como está planteando las cosas, está siendo muy laxo en salir a favorecer el sistema financiero, el 4 por 1000. Cuando se quebraron las cooperativas en el año 83 no hubo 4 por 1000 para rescatar el sector solidario, pero sí lo hubo para rescatar unos cuantos, ¿cierto? Esa solidaridad que nosotros planteamos y que decimos es necesario rescatar, pues es de un hombre y de un ciudadano nuevo con más
sensatez y, digámoslo así, con más valor cívico. Mientras tenemos sujetos, como decía usted el caso de nuestra querida señora dueña de 700 hectáreas en el Valle, avaluada solo en 3 millones de pesos y pagando 70.000 pesos de impuestos prediales, pues, ¿qué esperanza o cuál es el ejemplo de la solidaridad en ese sentido? El Estado allí tenemos que recuperarlo, y recuperarlo desde la posición política de la gente, para que ese Estado, y a través de ese Estado los gobiernos concretos que lleguen tengan una mejor veeduría. Hay que rescatar el Estado desde lo político. Sí, el tema de Interbolsa vuelve otra vez a la economía especulativa, que es el tema, el problema de nosotros es que nos movemos, el tema de la bolsa, del mercado de acciones, es una economía especulativa que ya hemos visto cómo se comenzó a reventar en Estados Unidos, se reventó en Europa y viene para acá. Y vemos que detrás hay unos modelos económicos y financieros que solo los que los diseñan saben en qué momento, cómo va a crecer la burbuja y en qué momento la van a estallar. Y cuando la burbuja estalla, nosotros ahora sabemos que hace meses ellos sabían que se iba a estallar y cómo se garantizaron los resultados para unos pocos y cómo ya después el efecto viene para otros y cómo el gobierno sale a tratar de amortiguar ese tema. Y uno ve también cuando la superintendencia financiera crea la alarma, cómo se hacen unos movimientos antes, se ceden activos, se ceden deudas y después se declara la liquidación. Entonces es un mercado especulativo que tiene unos intereses particulares y que afecta a la mayoría de los inversionistas pequeños, que son los últimos que se dan cuenta dónde está el problema. Entonces, si a nivel mundial pasó con todo el tema de Wall Street y las bolsas americanas, donde toda esta gente de la junta directiva, muy pocos pagaron, y muchos de ellos forman parte de los actuales gobiernos y de los actuales bancos mundiales y de todas las fusiones que se realizaron. Vamos a ver qué pasa con todo el tema de Interbolsa, el tema de los fondos de pensiones, de quién es el dinero de los pobres colombianos, donde no les rentan, donde van a ver la rentabilidad, pero lo que no saben es cómo rentan en los movimientos de las otras operaciones. Entonces es un caso pues de que todos los colombianos deberíamos estar atentos y deberíamos presionar al gobierno, a los organismos de control, pero es una burbuja económica de un mercado especulativo que a lo último nos aterrizan pues y producen siempre la gran pérdida a los pequeños inversionistas. Correcto. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. El propósito de este programa es que usted se informe para que usted piense y usted decide. Yo quiero cerrar con lo que dijo el profesor Federico Vallejo. Necesitamos un hombre, un ciudadano nuevo, un ciudadano más cívico, más consciente de su accionar político, para que comprenda que si él asume su grado de responsabilidad, ayuda a que mejore el entorno en el que vive y en el que trabaja él y su familia. Si no, si sigue creyendo que eso es un problema de otros, ahí está acabando su propia sepultura y la de toda la sociedad. Buenos días.